Recordemos que estamos dentro de un gran capítulo de la física que es la mecánica. Dentro de la mecánica estudiamos cinemática, todo lo relacionado a los movimientos de los cuerpos. También estudiamos estática y dinámica, todo relacionado con las características de las fuerzas y las leyes de Newton. Y ahora nos toca estudiar los conceptos de trabajo y energía. Entonces, primero vamos a definir algunas energías que son las que más se pueden observar en las situaciones problemáticas. Comenzamos con la energía cinética. Bueno, la energía cinética tiene que ver, está asociada directamente al movimiento. Todo cuerpo que tiene rapidez tiene energía cinética. Y el valor de energía cinética que tiene ese cuerpo se calcula con esta fórmula. Esta fórmula lo que dice básicamente es que la cantidad de energía cinética que tiene el cuerpo es la mitad de su masa, por eso el 1/2, multiplicada por la rapidez al cuadrado. Entonces, la masa recordemos que debe estar en kilos, la rapidez en metros por segundos, y todo este cálculo nos da una nueva unidad que es el joule. El joule es la unidad de energía perteneciente al sistema internacional. Entonces, se puede calcular la energía cinética de un cuerpo y ese resultado numéricamente lo tenemos que expresar en joule. Recordemos que joule se simboliza con la letra J mayúscula, al igual que Newton, porque son apellidos. Debajo propone un ejemplo, ¿sí? Calcular la energía cinética de un automóvil de 1000 kilogramos de masa con rapidez de 90 kilómetros por hora. Entonces, lo que hay que hacer para hacer ese cálculo es trabajar la rapidez y expresarla en metros por segundos antes de calcular la energía cinética. Recordemos, quiero hacer especial hincapié en que la energía cinética, todas las energías que estudiamos nosotros debajo también, son magnitudes escalares, ¿sí? Por eso hablo de rapidez y no hablo de velocidad. O sea que con el valor numérico y la unidad está completamente definida la magnitud. Continuamos con la energía gravitatoria. Un cuerpo tiene energía potencial gravitatoria cuando está a una cierta altura respecto de un nivel de referencia. Por ejemplo, un tanque de agua tiene una cierta energía gravitatoria respecto del piso, pero si calculamos su energía gravitatoria respecto de una canilla, posiblemente sea distinta en valor. Entonces, lo que hay que ver es qué toma uno por altura de referencia o por altura cero, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un lápiz puede estar a una determinada altura respecto del piso o respecto de nuestra mesa de trabajo. Entonces, lo que hay que determinar o lo que nosotros tenemos que elegir a la hora de resolver es a qué le llamamos altura cero, si al piso o a la mesa. Pero en definitiva es lo mismo, se puede calcular de las dos maneras. La expresión asociada a la energía gravitatoria es esta, que está acá recuadrada, y básicamente es el producto del peso por la altura que tiene el objeto respecto a ese nivel arbitrario, ¿no? Entonces, como es el peso, obviamente el peso sabemos que es m por g, la masa la tenemos que tomar en kilos, la gravedad la podemos pensar como 10 metros por segundos cuadrados y la altura tiene que estar en metros. Acá propone un ejemplo justamente para calcular la energía potencial gravitatoria que tiene un tanque de agua respecto de la superficie, ¿sí? Se supone que si el tanque de agua está completamente lleno, los 850 litros de agua son 850 kilos también de masa. Una cuestión, acá generalmente hablamos de energía potencial porque es energía que se almacena, ¿sí? Cuando uno ve que un objeto está a determinada altura respecto del piso, tiene que pensar que su energía tiene una energía almacenada que se almacena en el campo gravitatorio que en algún momento podría llegar a transformarse en otro tipo de energía. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, acá hay que calcular ese ejemplo. Y debajo, para cerrar lo que es energías,
se define la energía potencial elástica. Bueno, cuando uno comprime o de alguna manera estira un resorte, en el resorte se almacena energía. Esa energía le llamamos elástica. Y el valor de energía que almacena se puede calcular con una fórmula cuyo modelo matemático es igual, digamos, al de la energía cinética. En este caso la fórmula dice lo siguiente: 1/2 de la constante elástica por la compresión sería o estiramiento del resorte elevado al cuadrado. Es decir, la constante elástica es una característica mecánica del resorte, o sea, es una característica de él, o sea que lo vamos a tener siempre como valor y no nos tenemos que preocupar tanto por este valor, sino por determinar cuál ha sido la compresión o el estiramiento del resorte. Por ejemplo, en el ejemplo de abajo, fijémonos que la constante elástica es dato, entonces lo que dice es que el resorte se ha comprimido 3 centímetros. Bueno, la longitud natural del resorte sería hasta acá, es decir, originalmente el resorte sin deformar estaría acá. Se lo ha comprimido con una fuerza externa que no importa, no la vamos a analizar, pero esa fuerza permitió que el resorte se comprima 3 centímetros. Entonces, para calcular la energía elástica, directamente se hace 1/2 por la constante elástica, que serían los 800. Recuerden que siempre multiplicar por 1/2 es tomar la mitad. O sea, si ustedes calculan 1/2 por 800, bueno, ese cálculo es 400. Sería la mitad de la constante elástica por la deformación del resorte elevada al cuadrado. Pero la deformación del resorte tiene que estar en metros. Acá hay centímetros. O sea que esto sería 0,03 metros elevados al cuadrado. Lo que les dé ese valor es la energía elástica que almacena el resorte al comprimirlo 3 centímetros. Lo mismo hubiera sido si se hubiera estirado 3 centímetros. Pero hay que tener presente que tanto la energía cinética como las potenciales gravitatorias y elástica son magnitudes escalares y las tres se miden en Joule. Por último, vamos a definir trabajo, que es un poco más complicado, pero no deja de ser una definición. Básicamente, acá en este ejemplo, se puede ver una persona que tira de una caja desplazándola una cantidad delta x. Recordemos que el vector de desplazamiento formó parte de los conceptos de cinemática. Entonces, hay que analizar dos cosas. Primero, observar la fuerza que hace la persona y el ángulo que forma esa fuerza con el vector de desplazamiento. Entonces, digamos que uno tiene el valor de la fuerza, podría tenerlo, ¿no? Es decir, la magnitud de la fuerza por el valor del desplazamiento multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores es lo que se define como trabajo, ¿sí? Y también es una magnitud escalar, a pesar que la interpretación la hacemos a partir de vectores, pero los valores que ponemos acá son valores en módulo, o sea, la fuerza siempre es positiva en valor, el desplazamiento siempre es positivo, el coseno del ángulo, dependiendo cuál sea este ángulo, puede llegar a dar positivo o negativo. Así que en realidad hay que tener cuidado con eso y pensar que estamos poniendo los módulos de la fuerza y el módulo del vector desplazamiento. Esos dos vectores se tienen que pensar como si fueran dos agujas de un reloj. En este caso están formando un ángulo agudo. Podrían formar un ángulo recto, un ángulo obtuso, un ángulo llano, dependiendo del problema a estudiar. Entonces, por ahora hay que pensarlo de esa manera. Por supuesto que se supone que en este caso no hay rozamiento o no se estudia el trabajo de la fuerza de rozamiento. Si lo hubiera, ustedes saben que la fuerza de rozamiento se opone al sentido de movimiento. En ese caso, el trabajo de esa fuerza tendrían que tener en cuenta que al tomar el ángulo entre la fuerza y el vector de desplazamiento sería 180 grados. Eso lo vamos a ir viendo en las actividades, en las situaciones problemáticas.